Muy bien, aquí estamos para continuar con ustedes, acompañándoles en este tiempo, ¿no es cierto?, de cuarentena, siguiendo con los estudios de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por ello. Y seguimos con nuestro estudio conociendo al Espíritu Santo. Creo que sería la lección número 4 más o menos. Y decíamos hoy de poder hablar un poquito sobre lo que es los símbolos del Espíritu Santo. Los símbolos, ¿no? Simbolizan, representan, figuran algo, ¿no? Y hay varios de ellos, ¿no es cierto? Algunos podemos mencionar como el fuego, el viento, el agua, sello, el aceite, la paloma, ¿no? El vino, entre otros. Y todos estos símbolos, como dijimos, simbolizan o representan alguna actividad, aquello que es o que hace el Espíritu Santo. Una de las cosas que uno puede mirar allí en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre todo ellos, vino, dice, asentándose, ¿no es cierto?, lenguas repartidas como de fuego, ¿no? Y siempre está esa palabrita, ¿no? Como paloma, como fuego, ¿no? Simbolizando. No es que es una paloma, pero es como una paloma, ¿no es cierto? Entonces cada uno de estos símbolos son importantes porque representan una actividad que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Uno de ellos, uno de los importantes símbolos, por ejemplo, tenemos el fuego, ¿no? Justamente ahí, como decíamos, fuego, ¿no? Por ahí, por un lado, tiene en la Biblia ese aspecto positivo y el negativo, ¿no? El fuego que destruye, el fuego de juicio, pero en este caso es el fuego, ¿no? Uno puede ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, uno puede ver cuando el Señor lo llama a Moisés y se le aparece, ¿cómo se le apareció? En aquella zarza ardiendo. Una zarza ardiendo. Claro, esto no era nada fuera de lo común, ¿no es cierto? Una zarza arder era algo común. Lo que era diferente era que ardía y no se consumía. Ese fuego estaba ahí, pero no la destruía, no la consumía. Y eso fue lo que despertó la curiosidad, ¿no es cierto?, a Moisés para decir, bueno, voy a ver qué es esto, porque él veía que estaba prendida, pero no se consumía, no se terminaba de quemar. Y bueno, era la manifestación del Espíritu Santo, del Señor que estaba allí en aquella zarza, ¿no? Quizás después también podemos recordar a Elías allá en ese desafío con los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿no? Cuando él dijo aquel desafío, dijo, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios, ¿no? Y vemos que Dios respondió y cayó fuego del cielo, ¿no es cierto?, y consumió el holocausto y bueno, todo aquello que habían preparado. Dios respondió con fuego. Y así hay otras expresiones que después quizá usted puede buscar, indagar, cuando nos dice también la palabra que nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego, ¿no? Es decir, se representa, ¿no? Uno mira el fuego, representa calor, representa luz, representa purificación, ¿no es cierto? Ese calor, ese fuego. Por eso decimos que cuando estamos encendidos, ¿no es cierto? ¿Qué le dice? Usted acuérdese, como Pablo a Timoteo le dice, aviva el fuego, ¿eh? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivarlo, que esté encendido, que esté lleno, ¿no es cierto?, con ese fuego del Señor. Entonces representa calor, representa luz y presenta purificación, porque también sabemos que muchas cosas, hoy hay otros métodos, hay otra forma, pero sabemos que muchas de las cosas eran pasadas por el fuego para ser purificadas, ¿no? Y bueno, una de ellas, ¿no es cierto?, el oro, los metales, tenían que pasar por ese proceso de fuego. Y así también nosotros. Es decir, el símbolo del fuego
está muy latente en las Escrituras, pero también, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego de su presencia. Podríamos mirar un montón de ejemplos en las Escrituras. Otro de los símbolos que tenemos es el viento, ¿no? El viento, ¿no? Y bueno, un viento recio, dice que llenó aquella casa, ¿no? Y luego cuando el Señor habla, dice, el viento sopla de donde quiere y va donde quiere, y nadie sabe de dónde viene y a dónde va, ¿no? Bueno, dice, así es todo aquel que es nacido. Como ignoramos, ¿no es cierto? Es una soberanía, nadie sabe dónde viene, es un extraño al Espíritu Santo, la obra, ¿no? Por un lado representa fuerza, uno ve la fuerza tremenda que tiene a veces la naturaleza, el viento, tremendo, ¿no es cierto?, que es la fuerza del viento, que solamente el Señor lo puede controlar. Cuando le dijo, calla, enmudece, representa esa fuerza, ¿no? Pero también, como dijimos, tiene que ver con el soplo, ¿eh? El viento es el soplo de Dios, ¿no? Dice que, hago dos referencias. Una, en la creación, cuando Dios dice, sopló sobre aquel hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego también vemos, ¿no es cierto?, el soplo cuando habla de la inspiración de las Sagradas Escrituras, cuando dice que Dios, las Escrituras son inspiradas. Y esa palabra inspiración significa soplo, es decir, que la influencia y, ¿no es cierto?, la intervención del Espíritu Santo sobre los escritores para que pudieran escribir la palabra sin errores o contradicciones. Bueno, otro de los hermosos, tremendos, que abarca varias cosas que tiene que ver es el agua. El agua, el río, ¿no es cierto?, el río de Dios, meternos en el río, meternos en el obrar, en el fluir del Espíritu Santo, ¿no? El agua que refresca, el agua que sacia, el agua que limpia. Jesús lo comparó, ¿no es cierto? Dijo, si alguno, ¿no es cierto?, dice, tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré, ¿no es cierto?, ese Espíritu Santo, esa agua de vida, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, que puede saciar, que puede, pero el agua también representada no solamente por esa para beber, sino también la lluvia, el obrar del Espíritu Santo, la manifestación, también se representa como la lluvia tardía, ¿no es cierto?, la lluvia temprana, la lluvia tardía, como dije, como ríos, dice, serán en él corrientes de agua viva, es decir, hay un fluir, no es agua estancada, sino aguas vivas, aguas que se mueven, no como decir, bueno, sí, yo recibí el Espíritu Santo allá por el año y ahí quedó, ¿no? Sino que es algo que está continuamente, está corriendo, está fluyendo, no es agua estancada, pues sabemos, el agua estancada, ¿qué pasa? Se echa a perder, pero el agua viva, el agua que corre, el agua que fluye, ¿no es cierto?, quiere decir que constantemente está siendo renovada. ¿Qué figuras, ¿no?, qué símbolos de la palabra, ¿no es cierto?, acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tiene que hacer en nosotros? Estemos ardiendo con el fuego, como en el Antiguo Testamento decía que el fuego no se tenía que apagar, tenía que arder continuamente. Y bueno, así también en nuestras vidas. El viento recio, tiene que soplar muchas veces, tiene que obrar, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. El agua que sacia, que refresca, que nos limpia, que trae aquella lluvia. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero también otro de los símbolos, nos habla la palabra, es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el sello. Dios ha puesto un sello. El sello es una marca, una señal, ¿no? Y en este caso es como una señal de propiedad. Es decir, esto es mío, ¿no es cierto? Antiguamente se usaba mucho eso para denotar propiedad, es decir, yo soy el dueño, y ponían una marca. Bueno,
allí el Señor puso ese sello en nuestras vidas. Con el Espíritu Santo nos selló, ¿no? Como dice, hasta la posesión de la marca adquirida. Qué hermoso. Dios te selló, Dios te marcó para que seas de su propiedad. Le pertenecemos al Señor y para eso Él lo confirmó también con darnos su Espíritu Santo. Otro de los símbolos que podemos considerar tiene que ver con el aceite. El aceite. El aceite, ya sabemos, uno de ellos, por supuesto, en el antiguo, tenía que ver con aquel famoso aceite de la unción, aquel ungüento que era colocado, ¿no es cierto?, en personas que habían sido llamadas, escogidas por Dios para realizar alguna tarea y función. En este caso eran a veces los reyes, sacerdotes y profetas, y a los que el Señor quería, ¿no es cierto?, allí en el antiguo. Pero generalmente eran estos tres, sobre los cuales venían y se los ungía con aceite, como símbolo del Espíritu Santo, la presencia de Dios sobre sus vidas, que los capacitaba y los habilitaba para poder reinar, profetizar o ser sacerdotes, ¿no? Y de esto hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, en la palabra que ese aceite ya no es para esas tres funciones específicas como eran rey, sacerdote y profeta, sino que es para todo el cuerpo de Cristo, es para toda la iglesia, para todo. El apóstol Pedro, lo dice ahí en Hechos 2, dice, y esta es la promesa que es no solo para nosotros, dice, sino para todos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo es para todo, ¿no? Una unción, esa unción era ese ungüento, era ese bálsamo, ¿no es cierto?, ese aceite derramado. Y creo que Jesús lo dijo allí tanto en Lucas, ¿no es cierto?, cuando Lucas 4, cuando él hace recordar aquella palabra profética que está en Isaías, cuando él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, ¿no es cierto?, para sanar a los enfermos, para abrir los ojos a los ciegos, bueno, para toda aquella función. Y que bueno, en esta hora también, para el ministerio, que nosotros podamos tener también esa certeza, seguridad de que el Señor nos ha ungido. Nos ha ungido para cumplir una función, una tarea y un ministerio. Que podamos sentir que tenemos que sobre nosotros está la gracia, la unción del Espíritu Santo en el nombre del Señor, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro de los emblemas que vemos que se dice una vez y tiene que ver con la paloma. La paloma, ¿no? La paloma que representa la paz, ¿no? Uno ve esas imágenes, esos dibujos, bueno, la paz. Ve también, ¿no es cierto?, que Jesús dijo lo que representa la paloma, ¿no? La sencillez, la sensibilidad. Dice, sed sencillos como paloma. Ahora, es notable que solamente sobre Jesús el Espíritu Santo vino como paloma. Si bien es un símbolo, pero vemos que sobre él vino como paloma. ¿Por qué será? Pero sobre los otros no. Sobre los otros vino como fuego, como viento, como aceite, pero denotando poder y fuerza. Pero Jesús vino como paloma. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era manso, como un cordero, era humilde. Y nosotros no, ¿no es cierto? Quizás nosotros somos más duros, más reacios, ¿no es cierto? No teníamos ese carácter, esa actitud que quizás tuvo Jesús. Sobre nosotros Jesús tenía que venir de una forma mucho más fuerte, mucho más poderosa para controlar o dominar nuestra vida. Sin embargo, Jesús no, Jesús, su carácter era otro, dócil, humilde, manso, ¿no es cierto? Pero bueno, es otro de los símbolos que lo vemos ahí que cuando Él se bautiza,
apareció aquella figura que vio Juan el Bautista, que venía el Espíritu Santo sobre él como paloma. Bueno, por ahí decimos algún chiste y decimos, a alguno se les voló la paloma, decimos, ¿no es cierto? Porque se le fue la gracia, la unción y se manifestó quizás la carne, ¿no es cierto?, la humanidad, y parece como que el espíritu queda a un lado y se manifiesta. Y no tiene que ser así, ¿no es cierto?, sino que, como decíamos en el estudio anterior, se tiene que evidenciar, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia y todas esas cosas. Bueno, y un último de los símbolos, aunque más, tiene que ver con el vino, ¿no? ¿Y qué le parece a usted que representa el vino, no? Y representa justamente el gozo, la alegría, porque generalmente las personas que están borrachas o llenas de vino, ¿no es cierto?, llenas de mosto, como dijeron algunos ahí cuando recibió el Espíritu Santo, una de las características es la alegría, ¿no es cierto?, y de eso también, ¿no? Porque si hay algo que es, el enemigo quisiera vernos tristes, amargados, cabizbajos, pero el Señor nos quiere dar, como dice ahí en Isaías también, ¿no es cierto?, un espíritu de gozo, de alegría, manto de alegría, ¿no? No espíritu angustiado. Y sin duda que tendríamos motivos, razones, pero dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y ese gozo por ahí no es nuestro, no es natural. No es natural porque por ahí nosotros, según las circunstancias, como es nuestro ánimo. Pero ahí está la diferencia, que solamente el Espíritu Santo puede darnos ese gozo, puede darnos esa alegría a través del Espíritu Santo, que está representado, simbolizado como el vino. Por eso ahí dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, qué importante todos estos símbolos, ¿no es cierto?, que son signos, son dados, ¿no es cierto?, quizás para que nosotros podamos comprender más fácil, ¿no es cierto?, lo que es y lo que quiere hacer el Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, en cada uno de los cristianos, en su iglesia, ¿no?, que no está, como a veces decimos, de alguna manera, no está ahí como un adorno, ¿no?, sino que está Él para actuar, para obrar, para manifestarse en nuestra vida. Bueno, eso dependerá de nosotros. Por eso que quizás la clase que venga estaremos mirando un poquito ese que es justamente ser un hombre espiritual, o porque a veces decimos este es una persona carnal, ¿no? Que se dan las dos cosas y vamos a estar mirando. Por eso depende de nosotros que se manifiesten y evidencien por ahí estos símbolos de acuerdo a cómo somos espiritualmente. Así que, bueno, el Señor lo ha dado a favor del creyente, a favor de, ¿no es cierto?, de la iglesia y por supuesto a favor del reino de Dios. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima clase.